Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Hoy estamos iniciando semana, lunes 23 de febrero del 2015, y le agradecemos que usted nos siga en Estación Central. Esta semana vamos a hablar del INE y la elección para el 2015. Le recuerdo que el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del presidente de la República, diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, así como organizar en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas las elecciones locales en los estados de la República y también del Distrito Federal. Les recuerdo que el próximo 7 de junio tendremos elecciones y durante esta semana hablaremos del papel del INE en este periodo electoral o en la elección del 2015, mejor dicho. Su comunicación es muy importante, lo esperamos 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos puede hacer llegar sus comentarios, sus puntos de vista, nos encuentra como @C7-EstCentral. Los lunes nuestros invitados son representantes de partidos políticos, así que yo doy la bienvenida a esta mesa. Saludo con mucho gusto a Omar Figueroa, él es representante del PRD ante el INE. Omar, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Begoña, te agradezco la invitación. Gracias. Gracias también. Saludamos a Omar Vargas, secretario de Asuntos Jurídicos de Movimiento Ciudadano Jalisco. Omar, buenas bienvenido. tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, como siempre, con mucho gusto. También le damos la bienvenida a Antonio Elvira, representante del PAN ante el INE. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, también saludamos con mucho gusto a Benjamín Guerrero, coordinador jurídico del PRI Jalisco y representante del PRI ante el IEPC. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Begoña. A mis compañeros, buenas tardes y al público. Gracias. Bienvenido, Benjamín. Bienvenido también Javier Falcón González, representante de Morena ante el INE. Buenas tardes, Javier, bienvenido. Muchas gracias. Agradecido con la invitación. Gracias. Pues muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, pues tenemos una hora para poder discutir, identificar este papel del INE en la elección del 2015. Para iniciar, una palabra para definir INE, tal cual. ¿Una palabra, Omar? Creo que la palabra que definiría al INE en este proceso después de la reforma es centralismo. ¿Por qué lo defines con esta palabra? Yo creo que gran parte de la reforma electoral que en su momento se planteó para definir bien las atribuciones de cada uno de los organismos electorales que nos iban a regir, le quitan esa facultad que tenía el Instituto Electoral en muchas de sus atribuciones y las absorbe el INE. Creo que es una medida que en su origen no era mala, por el tema de la fiscalización hacia los partidos políticos y en especial hacia sus candidatos. Creo que es un tema delicado y que debe de ser valorado con mucho detalle. Sin embargo, las figuras de los soples en este caso se ven muy mermada por este centralismo que se está viviendo actual. Un compañero de partido, Octavio Raciel, me lo comentaba, que es como la Fiscalía Única Electoral, ¿no? Atrae todo y se encarga de llevar a cabo todas las atribuciones, como lo estamos viendo con los mandos únicos. Entonces creo que esta medida lo que hace es centralizar unas atribuciones que creo que los organismos estatales, como se venían dando, venían desempeñando anteriormente. Muchas gracias, Omar. Omar Vargas, ¿cómo defines al INE? Una palabra. Además de centralista, yo diría en este momento crisis. ¿Por crisis porque vemos que la semana pasada 7 de los 10 partidos que integran el INE se levantaron de las comisiones, y esto derivado de la actuación parcial y subjetiva que ha tenido la Comisión de Quejas y Denuncias. Hemos visto ejemplos desde hace, bueno, para muestra dos ejemplos. Desde hace más de 3 meses tenemos lo que es la propaganda por parte del Verde Ecologista, en donde más que propaganda genérica es propaganda de promoción personalizada bajo el argumento de los informes de labores, ya sea de diputados, de senadores. Ya todos nos hemos grabado lo que es la pena máxima para secuestradores, lo que es no animales en circos, lo que es incluso los vales de medicina y no más cuotas obligatorias para la escuela. Entonces, en este tenor, la Comisión de Quejas y Denuncias ha sido muy tibia en el sentido de que bajo ese fraude de la ley y bajo el amparo de que son informes de labor, los tenemos desde hace 3-4 meses sin distinguir en qué etapa de proceso electoral nos encontramos. Ya sea pre-campaña, vamos a estar en intercampaña, estamos posteriormente en campaña, y estos siguen y siguen. Otro ejemplo del porqué de la crisis y el porqué los 7 partidos se levantaron de estas comisiones la semana pasada
lo vemos en el caso del programa social de la entrega de las televisiones, donde esta comisión de quejas y denuncias única y exclusivamente se limitó a señalar que las cajas no tuvieran ni logotipos ni nada alusivo al gobierno federal, pero sabemos que eso es insuficiente. Es crisis, está en crisis el INE definitivamente, porque en 23 años que tenía el IFE y ahora el INE en su casi un año, es histórico, nunca se había pedido que se desintegrara una comisión, y hoy en día es lo que se está solicitando, la desintegración de la comisión de quejas y denuncias, con la finalidad de una nueva integración que sea imparcial, objetiva y equitativa. Por eso crisis, la palabra. Muchas gracias, gracias Omar Vargas. ¿Qué nos dice Antonio Elvira para definir al INE? Autoridad a prueba. ¿Por qué lo defines con este término? De alguna manera la creación del Instituto Nacional Electoral tuvo una razón de ser fundamental, que era tratar de superar la posibilidad de que en los estados de la República los poderes ejecutivos fundamentalmente, además de otros grupos, pero fundamentalmente los titulares de los poderes ejecutivos pudieran tener una incidencia fundamental en los procesos electorales, no solamente en el desarrollo de los procesos, es decir, desde el tema, lo que ya han estado comentando, de utilización de recursos públicos, de actuación indebida en términos generales respecto a la ley y de los procesos electorales, sino fundamentalmente para tratar de dotar de mayor calidad a los procesos electorales. Esa fue la razón de ser fundamental que hizo que se aprobara una reforma de esta naturaleza, que quizá tenga solamente, digamos, un símil con la importancia de la reforma del 97 o la reforma del 2008, con el financiamiento de partidos y todo el nuevo esquema. Es una reforma muy importante. Entonces esta autoridad surge con muchas expectativas, eso hay que reconocerlo. Se pensó en un inicio que la fórmula del federalismo electoral ya no era suficiente para garantizar que los estados de la República no tuvieran este tipo de actuaciones indebidas de los poderes ejecutivos. Muchos ejemplos hemos tenido a lo largo de los últimos 20 años en donde gobernadores de los estados se han pues erigido en verdaderos militantes de partido más que en gobernadores de los estados para todos los ciudadanos de ese estado e influyeron directamente en los resultados electorales. Entonces, desde esa perspectiva, ese era el gran reto del INE. No solamente en términos de su configuración, que eso es quizá uno de los temas polémicos de lo que se trató la reforma anterior, sino fundamentalmente de los resultados institucionales que está brindando, no solamente a partidos, porque esa es una sola parte de la atención del INE, sino a los ciudadanos. Y lo que hemos estado viendo justamente es esta serie de críticas hacia la institución electoral, de que su papel no está siendo, pues como se esperaba, a las altas expectativas que generó su creación. Entonces, en mi opinión, es una autoridad que está a prueba y que tiene que reforzarnos la idea a todos de que la reforma fue un acierto, no un error, y que vamos a tener una autoridad que es un árbitro imparcial y que hace que se cumpla la ley. Muchas gracias. Gracias, Antonio. ¿Qué nos dice Benjamín Bautista? Una palabra para definir Guerrero. al INE. Perdón, Guerrero, perdóname. Sí, mira, yo también lo defino como un órgano, es el órgano rector encargado de organizar elecciones federales y ahora con las nuevas atribuciones locales. Es un órgano novedoso, un órgano que se va a encargar de situaciones que no habíamos visto en la historia de un órgano como lo que era el IFE. Entonces, para mí, la palabra a definir es un órgano reformado, un órgano reformado que esperamos cumpla con esa expectativa de cambio, ¿no? Ok, es un órgano reformado. Muchas gracias, Benjamín Guerrero. Gracias. ¿Qué nos dice Javier Falcón González para definir al INE? Una palabra, un término. Sencillamente, incertidumbre. ¿Por qué? Mira, voy a tratar de resumir esta palabra que en realidad encierra mucho de los grandes problemas políticos que ha tenido México a través de la historia de las últimas décadas. Incertidumbre para la población, para la mayoría de la población, sí, desde nuestro punto de vista. Certidumbre para las cúpulas del poder, certidumbre para los partidos que sostienen al INE, es indudable. Es incluso hasta la palabra certidumbre es un principio general que lo manejan en el INE, pero sí, y la ley también. Evidentemente la ley, el cumplimiento de la ley también es otra parte que es otro de los principios rectores del INE. Pero yéndome a la palabra incertidumbre, te voy a decir por qué. Primero, ¿cómo surge el IFE? O sea, el anterior, el padre anterior del INE. 23 años nos comentaron. En 1991 surge el INE, el IFE. ¿A raíz de qué?
a raíz precisamente de un fraude electoral provocado en 1988 por la caída del sistema, ¿no? Entonces, esa incertidumbre que se va creando en ese momento, para recuperarla el sistema impulsa, bajo el concepto de ciudadanización, el IFE. Un órgano electoral que, si bien es cierto, en la parte declarativa traía o se ponía a modo como un modelo democrático, incluso para exportarse al mundo, lo cierto es que no ha funcionado. Y tan no ha funcionado y se ha presumido el IFE y se estuvo presumiendo que hoy en la actualidad incluso se modifica, entre comillas, también volviendo al tema, se moderniza, que es el término peñista que se utiliza últimamente, simplemente le cambian una letra, pero prácticamente en la esencia el sistema electoral se mantiene. Es decir, no tenemos una garantía, el pueblo de México, o la mayoría de la población, no tenemos la certeza de que este órgano electoral, desde que se fundó, siga siendo válido y que sus resultados sigan siendo confiables. Y hoy, incluso, que creo que será punto de más adelante, pero incluso los mismos integrantes de este Consejo General o los mismos personajes que integran este organismo electoral, incluso también están al servicio del sistema de partidos. ¿Por qué? Pues porque son impuestos por los mismos partidos, ¿no? Okay. Pues vamos a nuestro primer corte, de regreso seguiremos hablando y nos adentraremos a definir el papel del Consejo General del INE en este proceso electoral. ¿Ha sido el adecuado, no ha sido el adecuado? ¿Cómo va? 3030-5307 y 01800-087-8807, nuestras líneas de contacto. Estamos hablando del INE en la elección del 2015. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Esta semana en Estación Central dedicaremos nuestra semana a este tema, que es el INE en la elección del 2015. Y es que entre los órganos directivos del INE se encuentra el Consejo General del INE. Este es el órgano superior de dirección de todo el instituto, de todo el INE. Es el responsable de vigilar el cumplimiento con las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y además velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades de la institución. Esos son los objetivos del Consejo General del INE. Esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Les recuerdo que esta tarde nos acompañan en esta mesa representantes de partidos políticos y es lo que yo precisamente les voy a preguntar a continuación. El papel que ha desempeñado el Consejo General del INE en este proceso electoral, ¿ha sido el adecuado? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? ¿Si ha sido el adecuado? ¿No ha sido el adecuado? ¿Qué me pueden decir? Bienvenido, Javier Falcón, dinos. Bueno, para continuar con la misma idea con lo que terminé en el anterior segmento, yo quisiera decir que el Consejo General, primero que nada, habría que ver su origen, para ver si es funcional o no funcional. Independientemente de que sea legal, es decir, que se integre de acuerdo a la ley, con un número determinado de consejeros, habría que ver el funcionamiento político. Evidentemente, los órganos electorales, o el INE, es un órgano electoral que cumple una función política. Por lo tanto, es increíble para la mayoría de la ciudadanía el concepto de cómo son electos los consejeros. Yo creo que todos en México, todos los ciudadanos en México sabemos que la manera tradicional como se usa es a través se utiliza para escoger o designar o nombrar a los consejeros, es a través de las cuotas de partidos. Eso es una realidad histórica. A raíz de la fuerza política electoral que cada uno tiene, cobran sus cuotas de poder. Entonces, ¿qué garantía de imparcialidad puede tener la ciudadanía cuando las resoluciones que emiten estos consejeros, pues simple y sencillamente van en torno a mantener las estructuras básicas del sistema electoral? Nosotros aquí en Jalisco, por ejemplo, a mí me tocó estar de representante también en el anterior proceso electoral, en el Consejo Local, y no hubo una sola
una sola sesión donde los consejeros levantaran la mano para debatir alguna propuesta del consejero presidente. Y en lo que va de esta sesión, vamos igual. Es decir, son funcionarios, o son, en el caso concreto aquí de Jalisco, son funcionarios, porque realmente cumplen una función, designados, pero nada más para cumplir y llenar el asiento. Simplemente son levantadedos, no están realmente dados de la ciudadanía. Entonces, en este concepto, el Consejo General, ya para concluir, es ineficiente y es un órgano del cual se burla los partidos, o se burla quien quiere de ellos, de sus resoluciones. Es increíble que haya resoluciones que les hayan prohibido. Ya se tocó el tema del verde, pero ahorita eso es un tema candente. En todo el país, el Partido Verde se burla de la ley, a pesar de las resoluciones y los puntos de acuerdos que tienen, que ha emitido el Consejo General del INE. Sigue violándolos uno tras otro. Entonces, realmente ese Consejo General responde a intereses. ¿Por qué? Porque finalmente el verde es el plan B de los priistas, ¿no? Por eso nos dices, ha sido ineficiente el Consejo General del INE. ¿Qué nos dicen? ¿Están de acuerdo con Javier o cómo ha sido el papel del Consejo General del INE en lo que va del proceso electoral 2015? Antonio, Benjamín. Primero, por favor. Benjamín Guerrero, después Antonio. Alusión directa. La alusión la dejo para la parte final de mi comentario. Yo sí creo que ha sido el adecuado, porque todavía no lo podemos calificar determinadamente hasta que termine el proceso electoral, o cuando menos que se lleve a cabo la elección, la jornada electoral. Recordar al público que tenemos elección concurrente en el caso de diputados federales. Es una elección federal que va a regular el INE, y hay elecciones locales que va a regular el Instituto Electoral Local. Por eso son concurrentes. El funcionamiento del Consejo General tiene que ser medido en base a sus nuevas atribuciones y en base a las nuevas disposiciones legales. Son cosas novedosas que lo he venido yo manejando. Estamos en un proceso electoral, si lo podemos calificar como inédito. Venimos de una reforma constitucional, legal, que paso a paso vamos a ir entendiendo sus disposiciones y sus efectos. Porque tenemos las leyes, pero una cosa es que tengamos las leyes y una cosa es que se lleve a práctica ya por parte de las instituciones el tema de las disposiciones. En este sentido, yo creo que en cuanto al Consejo General del INE, que es más colegiado todavía que un instituto local. En el caso del local, pues son 7 consejeros. En el caso del Consejo General en el INE son 11, son 11 consejeros. Creo que yo sí lo podría calificar como adecuado en base a las nuevas atribuciones. No lo podemos descalificar, porque si no caeríamos en una incongruencia que también he venido señalando por parte de algunos partidos políticos. O sea, el hecho de estar en contra de una conformación de un consejo electoral local, de estar en contra de un consejo general del INE, entonces, ¿para qué entonces se sientan en una mesa y son parte de eso que están en contra siempre? O sea, algo que desde un principio no estás de acuerdo y no por eso está mal el Consejo General. El hecho de que los consejeros no debatan en la sesión pública, eso no quiere decir que en una sesión previa pues no se puedan poner de acuerdo o que no hayan debatido y se hayan convencido. Es decir, el hecho de que se pongan de acuerdo no quiere decir que esté mal para la ciudadanía, como lo quieren ver los partidos de izquierda, reaccionarios, ¿sí? ¿Me explico? No, el hecho de que un consejero presidente proponga y lo consense con los demás consejeros, eso quiere decir que están haciendo también un ejercicio democrático. Para mí, hasta el momento, podríamos decir, en lo que va del Consejo General o el INE, que apenas va a cumplir un año, el 4 de abril de 2014 se instituyó, va a un año y del proceso electoral van algunos meses, creo que se puede calificar como adecuado. Faltará, claro, faltan disposiciones que cumplir y será entonces quien los califique será la ciudadanía en todo caso. Antonio Elvira. Sí, bueno, yo quisiera dividir el análisis en dos partes. Una, digamos, formal, que tiene que ver con el cumplimiento de la legislación y de las normas, los reglamentos, y otra que tiene que ver con el carácter, digamos, más real del ejercicio cotidiano de la autoridad del Consejo General. En la primera parte, que tiene que ver con el planteamiento formal e institucional, ha habido algunos detalles que sí nos dejan preocupados.
No es fácil la integración de un instituto electoral a tan corta distancia de la integración de un proceso electoral tan complicado como lo va a ser el de 2015. Recordemos que lo que está en juego es la mayoría congresional que le permitiría al presidente de la República, emanado del Partido de Revolución Institucional, tener control o no del Congreso de la Unión y, por tanto, una mayor facilidad para la segunda parte de su gestión. Es una elección fundamental para el futuro de México. Durante este proceso, la autoridad electoral no ha tenido, digamos, como no digo que no la capacidad, porque tiene una estructura impresionantemente grande, pero ha habido procesos en los que todavía no estamos listos ni dispuestos completamente. Te pongo un ejemplo concreto en temas de fiscalización. Todavía antes del inicio de las precampañas no había sido lanzada la dinámica nueva que establece la legislación para una fiscalización en línea. Esa fiscalización en línea, ¿qué significaba? La capacidad de la institución electoral de fiscalizar los gastos de los partidos políticos día a día. Eso hubiera sido un gran avance de nuestro proceso electoral democrático. ¿Por qué? Porque hubiéramos permitido que la autoridad estuviera casi metida en la cocina de cómo se están preparando los procesos internos. Y lo dice, ¿no? Que así tendría que ser. Eso debería ser. Sin embargo, no estuvo a tiempo. Esa parte creo que hubiera sido fundamental para establecer con claridad, por ejemplo, todo lo que nos hemos peleado en tribunales, de si un candidato sobrepasó los topes de gasto de precampaña o no, y ese tipo de problemas hubieran sido más un asunto administrativo que un asunto de confrontación legal jurídica de los partidos. Entonces creo que, por ejemplo, ahí han estado, digamos, como respondiendo de manera lenta en algunos asuntos. Evidentemente, por ejemplo, en otros casos no es un tema solamente del Consejo General, es un asunto de funcionamiento institucional global del Instituto Nacional Electoral. Ha habido algunas fricciones en términos de la integración que está siendo difícil con los órganos electorales locales. Sí. Evidentemente, los órganos electorales locales, que tenían una serie de atribuciones y de responsabilidades diferentes, pues están como en ese proceso de reajuste. Eso ha generado conflictos en muchos estados de la República. No hay esa sintonía y armonía todavía que se requiere para la integración de un proceso conjunto. Por ejemplo, en Jalisco, que va a ser en la mesa concurrente, una mesa única. Eso significa, ustedes podrán pensar que es algo muy sencillo, es más simple que tengamos una mesa única que una mesa espejo como se utilizaba previamente. Pues no, es mucho más complejo porque requiere el doble o el triple de coordinación entre los institutos electorales. En esa parte yo también creo que podríamos tener un poco de más avances a la fecha y ahí hay cuestiones que no se han dado del todo. En el ámbito estrictamente de la responsabilidad del ejercicio cotidiano de la autoridad del órgano superior de dirección del Instituto Nacional Electoral, hay una preocupación fuerte en los círculos de los que analizan la política a nivel nacional, y es la configuración de un bloque de consejeros. Este hecho real, en los hechos, porque no es un asunto institucional ni que esté en reglamentos, no lo vamos a encontrar en ninguna regla. Sin embargo, en términos de funcionamiento real del Consejo General se ha hecho un bloque de consejeros. Y eso es justamente lo que ha generado más fricciones en los últimos días, en los últimos meses. La aparente configuración de este bloque de consejeros que intentan posicionar un criterio por encima del resto de los miembros del Consejo General y no de una manera, digamos, ni siquiera platicada y negociada, sino impuesta y vertical. Okay. Que esto es lo que ha generado problemas en la institución. Vamos a ir a nuestro segundo corte. De regreso seguiremos hablando de este papel que el Consejo General del INE ha llevado a cabo, cómo lo evalúan nuestros invitados. Regresamos con Omar Figueroa y con Omar Vargas. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, nuestro tema en la semana es el INE en la elección del 2015. Hoy están con nosotros representantes de partidos políticos y esperamos su comunicación. ¿Usted cómo evalúa o cómo ha visto el desempeño del INE o del Consejo General del INE al interior de este instituto, dentro de esta elección o dentro de este periodo electoral que empezamos a vivir a finales de diciembre del 2014? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué nos dice Omar Vargas acerca de este papel que ha desempeñado el Consejo General del INE dentro de este proceso electoral? Bueno, a pesar de que es muy pronto, como manifiestan algunos de los compañeros que están en este panel, yo creo que hasta el momento también ha quedado de ver el INE. ¿En qué sentido? Bueno, o lo comentó su compañero Antonio Elvira, en el sentido de que hay conformado un bloque. Para nadie es un secreto que 6 de los 11 consejeros del INE están conformando un bloque, y eso, un punto de quiebre o un actuar, una decisión de dicho órgano o de dicho bloque que causó crisis,
fue primeramente la designación de los consejeros en los órganos públicos locales. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, sabemos que parte del procedimiento para la designación de consejeros era que los consejeros del INE tenían que elaborar una lista con la finalidad de entrevistar a los candidatos. Y fue evidente, público y notorio que 5 de esos 11 consejeros a nivel nacional presentaron una misma lista. Y no nada más presentaron una misma lista, sino que se encontró que venía del mismo archivo, es decir, una misma persona hizo ese archivo con esas entrevistas y se lo pasó a los otros 4 consejeros. Posteriormente se integró un 6º consejero, por lo que el bloque ya está 6 de 11. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vemos que ese bloque está mayoriteando. Y en una segunda parte, que digo por qué ha quedado de ver hasta ahorita el Instituto Nacional, es en materia de fiscalización. Se pretendió con esta centralización que fuera más acuciosa, detallada, hegemonizada y profesional. Sin embargo, hoy en día, no se han puesto de acuerdo para designar a aquel que va a ser el titular de la unidad técnica de fiscalización. De momento tenemos un encargado, y ese encargado, pues bueno, yo creo que no es el más idóneo, toda vez que fue el encargado de fiscalizar en su momento el problema de Monex en el proceso electoral federal del 2012. Entonces yo creo que no puede decirse que es la actuación más idónea y adecuada hasta esos momentos, porque es obvio que han dejado cosas pendientes, como es la designación de un titular y alguien que sea completamente imparcial y objetivo. Y una persona que ya estudió el caso Monex y que no encontró nada en su momento, yo creo que no podía ser. Y bueno, completando, no se han puesto de acuerdo porque recordaremos que se necesitan 8 consejeros para la asignación de este titular. Bien. Entonces, ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Omar. ¿Qué nos dice Omar Figueroa acerca de este desempeño del Consejo General Electoral? El desempeño, efectivamente, como bien lo tocaba el tema Toño, en el momento en el que la autoridad está a prueba, también está cuestionada. Pues, creo que todos en esta mesa hemos estado siguiendo muy cuidadosamente, muy meticulosamente cada uno de las resoluciones que ha llevado a cabo el INE. Recordemos también que el INE no se va a llevar a cabo la parte operativa estrictamente, porque la verdadera autoridad en materia electoral son los tribunales. Ellos son los que tienen la última palabra en ese sentido, y entonces es ahí donde realmente vamos a tocar el tema definitivo. ¿Por qué? Porque el INE actualmente, de acuerdo a la reforma, lo que ha hecho es simple y sencillamente aplicar criterios inexistentes debido a que no tenían el antecedente con esta ley. Yo creo que una parte importante para la ciudadanía, debido a que todos los partidos políticos manejan el recurso público, es el tema de la fiscalización. Todos aquí en esta mesa creemos que hemos tenido ese problema de la fiscalización en línea, nos han votado, no es un tema nada subsanable, creo que es muy delicado, porque al final de cuentas, si lo que estamos buscando es que haya una credibilidad del árbitro electoral en este caso, ¿sí? Cae en esa falta de credibilidad porque el mismo INE no te está dando las herramientas necesarias para tú poder cumplir esa parte. ¿Qué pasaría en el supuesto de que el INE quisiera sancionarnos por ese tipo de actividades? Pues es imposible, porque nunca nos dotó de las herramientas necesarias para poder dar esos resultados. Creo que es una manera tal vez de curarnos hasta en salud, pero yo creo que esos pequeños detalles que está teniendo el Instituto Nacional Electoral es lo que a nosotros nos pone los focos en rojo para poder decir, cuidado, tenemos un problema, lo que necesitamos es transparentar estos procesos electorales. Efectivamente, hay muchas cosas en juego. El caso de la elección de los diputados federales es creo que muy coyuntural para un partido en específico, que es el que creo que tiene mucho interés en que esta elección salga de acuerdo a sus necesidades, pero esto nos conlleva a que el INE sí tendría que tener más atención en este tipo de detalles. Por eso creo que la centralización fue un gran error. Gracias. Nos dice Diego Betanzos, todavía no les pegan y ya están llorando, y continúa Diego diciendo que esto es prueba de que conocen realmente el sistema, que es muy cansado estar escuchándolos. Es mejor que se aproveche el tiempo para escuchar a los candidatos. Bueno, pues los candidatos tendrán su espacio, de acuerdo también a los tiempos. No pueden salir ellos a hablar. De acuerdo también a los tiempos electorales, ¿no? En este momento también estamos en intercampañas. Jorge Müller, de Jardines de la Cruz, el INE es uno de los tantos institutos que tenemos en México y que es la casa más corrupta que baila al son del partido que supuestamente
que supuestamente algo, que prohibió en un comercial del Partido Verde y sigue sonando. Es como el señor presidente que contrató a una persona para que investigara lo de la casa de su esposa, y es como si yo invitara, dice Jorge Müller, a jugar a alguien fútbol y yo le digo que no juega si no gano yo. El comentario de Jorge Müller. Con esto que han comentado dentro del Consejo General Electoral, los partidos políticos, este bloque que comentan de los consejeros, los intereses partidistas dentro de este Consejo General Electoral, ¿podrían poner en riesgo la elección o el proceso electoral, que sea un proceso electoral democrático, con estas cuestiones que han estado mencionando? ¿Qué opinan? La posición del Partido Acción Nacional siempre ha sido muy responsable en la integración de los institutos electorales. Recordemos que el Partido Acción Nacional tiene una participación significativa en la configuración de muchas de las instituciones que hoy tenemos, afortunadamente. Cuando hace 35 años, 40 años no teníamos padrones electorales, el PAN era el único partido que estaba preocupado porque de verdad tuviéramos un padrón electoral confiable. Tan es así que se creó la figura del Registro Federal de Electores, sustituyendo a los viejos esquemas de cómo se hacían los registros electorales en términos de, por ejemplo, los municipios haciendo padrones electorales, ¿no? Entonces, digamos que la posición del PAN ha sido siempre muy responsable. Han participado activamente en la configuración de las 4 generaciones de consejeros electorales. Empezamos con consejeros magistrados, que eran parte del Poder Judicial. Luego pasamos a consejeros ciudadanos y luego pasamos a consejeros electorales ya profesionalizados, que es como, digamos, lo que tenemos actualmente en términos generales, ¿no? Consejeros que tienen una dedicatoria de manera profesional al tema del Instituto Electoral, en este caso del nacional, ya no del federal. Nosotros no podemos establecer, como algunos otros actores, que la institución no sirva. Al contrario, creemos que la institución sirve. Hay mecanismos de control institucional que garantizan incentivos para el buen desempeño y garantizan también incentivos negativos al mal desempeño. El asunto es, contra la voluntad de personas no puede haber nada. Si una persona, además de que tiene restricciones institucionales al desempeño, de que tiene incentivos positivos para el buen desempeño y de que tiene una serie de controles institucionales en torno de reglas y reglamentos, y de todos modos decide comportarse de manera parcial, pues contra eso no hay vacuna. El tema es, somos humanos y los humanos tienen intereses. Normalmente los que están vinculados con la política, sea en el ámbito institucional de los partidos políticos o en el ámbito de las instituciones públicas autónomas, son personas con intereses. ¿De qué se trata? De que esos intereses no definan su labor como consejeros electorales. Eso es lo fundamental. De que tienen amistades y que tienen corazón y que tienen preferencia incluso, pues es evidentemente claro que sí hay. Pero eso no es lo malo. Lo malo es que su desempeño no tengan la capacidad de anteponer los preceptos de legalidad y de equidad que todo proceso requiere. Eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué estamos exigiendo como Partido Acción Nacional? Que se lleve a cabo el desempeño de estos consejeros con esa lógica. En esa medida, pues tenemos dispositivos, tenemos mecanismos de control, tenemos a tribunales, como ya lo han mencionado, que nos permiten incluso recurrir las decisiones de los institutos electorales. Entonces, en ese sentido hay digamos, como equilibrios y contrapesos que permiten que todos nos defendamos y sentimos que nuestro punto de vista está siendo ignorado o que no se está cumpliendo la ley. Bien. Mi preocupación fundamental es el tema de la legitimidad del instituto. Porque eso no está en función de que un tribunal determine o no cierta decisión. Eso está en función de la credibilidad que las personas tienen. Y eso no se puede resolver tan sencillamente. En cuanto a la pregunta si los intereses partidistas pueden poner en riesgo un proceso electoral democrático, yo creo que definitivamente no. O sea, si entendemos los intereses partidistas como los intereses de los partidos que se sientan en la mesa o representan a los partidos políticos, que dicho sea de paso hay que entender el tema del federalismo. Yo veo como que, insisto, en el tema de la incongruencia, como que no nos ponemos de acuerdo los partidos políticos, ¿no? Somos partidos políticos nacionales, todos los que estamos aquí y los que no han podido venir, todos los partidos políticos, o sea, que tenemos son nacionales y en la mayoría de los casos tienen acreditación en los estados. Los intereses partidistas no podrían poner en riesgo una elección, ni siquiera con el ejemplo claro de lo que sucedió la semana pasada, donde un bloque, también podríamos llamar de un bloque de 7 partidos, se levanta de la sesión pública del Consejo General del INE y no están de acuerdo. O sea, si lo vemos desde un punto de vista analítico, crítico, pues también eso también genera un bloque en el cual pues están en contra de una institución. Entonces, o estamos de acuerdo con las instituciones o no lo estamos. No lo podrían poner tampoco los intereses partidistas si se entienden como que los consejeros
tienen intereses partidistas, como que si tienen alguna afinidad, porque ellos protestaron ante la ley, protestaron cumplir su cargo, y hay en la ley sus atribuciones, tienen sus obligaciones, también tienen sus derechos. Entonces, sería fácil para nosotros detectar, así como lo comentan algunos compañeros que responden a intereses, algunos consejeros, sería fácil detectar, y existen efectivamente mecanismos, como lo señala el maestro Elvira, mecanismos de defensa, en el cual incluso podemos impugnar esos acuerdos del propio consejo, y a veces que no están de acuerdo, puedes utilizar esos elementos, argumentos de un consejero, aunque no sea afín al grupo o al bloque de los que se han estado hablando, para estar inconformes. Sintetizo, los intereses partidistas, entiéndase de los partidos o de consejeros, no podrían poner en riesgo un proceso, porque el proceso electoral o el órgano es mucho más allá, es una cuestión compleja, donde incluso representa lo más importante que tenemos como ciudadanía, ¿no? Okay. Las elecciones para llegar al poder, y que es lo más importante en un Estado de derecho, ¿no? Como en el caso de México. Muy bien, vamos a nuestro último corte, regresamos a Estación Central para seguir hablando del INE en la elección del 2015. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. De regreso en Estación Central, llegamos al último bloque de este programa. Tenemos sus llamadas. Joel Santiago de Loma Bonita, él comenta: hay demasiados partidos políticos y solo quieren estar ahí para gastar el dinero que gozan. Pregunta: ¿por qué hay tanto partido político? No hay trabajo para las personas mayores, por otro lado, no hay trabajo para las personas mayores, y le gustaría que invitáramos a... Joel quisiera que lo invitáramos a una de estas pláticas. Pues con mucho gusto, Joel, ya tenemos acá tu teléfono y bueno, pues lo vamos a comentar con la producción. Francisco González pregunta: ¿el INE debe interferir en el proselitismo de ayer en la entrega de los Óscares de González Iñárritu en el actual gobierno mexicano para mejorar su gobierno? No, pues... Sería limitar libertad de expresión. Pudiera ser que otro país, no fue partidista su opinión. Pudiera ser que algún ciudadano intentara, o sea, activar una instancia, como puede ser una queja electoral, pero yo no le veo muchos alcances. Fue una expresión, porque además, ¿no?, fue en otro país, claro, fue en televisión, y bueno, sí, yo vi esa parte de los Óscares. Su discurso. Muy bien. Bueno, pues nos empezamos a adentrar al final, pero sí quisiera saber la opinión de Omar Vargas y de Omar Figueroa acerca de este desempeño o bueno, más bien los intereses partidistas dentro del Consejo General afectarían una elección democrática. Nos dicen que no. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, para mí los intereses partidistas dentro del Consejo General del INE sí pueden poner en riesgo un proceso electoral democrático, y lo traigo a materia local, es decir, al caso Jalisco. Como lo comenté hace rato, la propia designación de los consejeros en el INE, al ser de un bloque de extracción priista, obviamente, en la designación de los consejeros del OPLE Jalisco específicamente también se siguió una línea similar, por lo que también quedaron de forma mayoritaria al servicio del gobierno actual, gobierno estatal, que es de extracción también priista. Y lo digo de la siguiente manera: ¿cómo puede el interés partidista poner en riesgo? Pues lo estamos viendo actualmente en lo que fue la precampaña, en las denuncias y quejas que se interpusieron a lo largo de esta etapa. En muchos de los casos, también la Comisión Local de Denuncias y Quejas, yéndose más allá de lo que le señalaba la ley, nos ordenó bajar distintos espectaculares, incluso bajar spots de radio y televisión, manifestando que en algunos casos las letras eran muy pequeñas y que el cintillo también duraba muy poco. Incluso el secretario ejecutivo del OPLE Jalisco manifestó en una acta circunstanciada que nuestro cintillo duraba 10 segundos. Cuando nos fuimos ante la instancia correspondiente, como dicen los compañeros, que obviamente tenemos este recurso ante los tribunales locales, sí, pues bueno, se dio cuenta de que no, que el cintillo duraba 30 segundos y en muchos de los casos era visible las palabras que tenía que contener la propaganda. A pesar de esto, en unos segundos, tercer momentos, partidos diversos nos interpusieron denuncias por los mismos hechos, y sin embargo la Comisión de Denuncias y Quejas local, viendo que ya le habían enmendado la plana, volvió a sancionar con la misma y diciendo que la letra era muy pequeña. Entonces, ¿cómo un interés partidista del Consejo General del INE puede afectar ese proceso? Pues lo estamos viendo en materia local. Okay. Al haber designado ellos al Consejo actual aquí del OPLE Jalisco. Okay. Entonces, sí puede afectar definitivamente. ¿Qué nos dice Omar Figueroa y después Javier Falcón? El tema de Omar, mi tocayo, creo que
tiende pues más que nada al comentario de Toño. Hilando esas ideas yo puedo redondearla de esta manera. Yo creo que efectivamente los consejeros, bueno, no son entes desposeídos de personalidad, ¿no? Claro que tienen una afinidad política, claro que tienen, son ciudadanos como todos nosotros, ¿sí? Sin embargo, el que ellos tengan alguna identidad política no necesariamente tiene que ser amarrable a que ellos tienen alguna preferencia en su actuar, ¿sí? Creo que esa parte es donde vamos a poder evaluar si las atribuciones de los OPLES y los CINES son correctos en su actuar, ya que los tribunales les están enmendando la plana en muchas de las ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? El tribunal siempre termina regañando y diciéndole cómo se deben de hacer las cosas a los organismos. Creo que eso es en lo que no debemos de caer, ¿sí? Porque entonces ahí es donde pondríamos en entredicho la actividad del instituto, ya sea de los órganos locales o en su caso del nacional. Creo que ese es el detalle en el que tenemos que prestar suma atención, porque en el momento en el que tengamos un árbitro electoral que no cumpla o que no le hagan caso, como ya lo hemos visto con algunos partidos que les piden que bajen o que no hagan, y que hay necesidad de recurrir a los tribunales para que llegue esa obligatoriedad, eso es lo que en este momento es la gran prueba del instituto. Yo creo que de alguna forma el centralizar no necesariamente lo digo como un asunto de error. Yo creo que el centralizar es para fortalecer esta institución como árbitro electoral. Sin embargo, creo que pudieron haber existido otros mecanismos, pero lo que sí tenemos en riesgo ahorita es la credibilidad de los institutos. El tema fiscal, el tema de la fiscalización me parece un tema relevante, y el tema de la obligatoriedad de esos acuerdos o de las decisiones que atentan contra toda lógica, bueno, creo que me parece muy cuestionable en el caso de que no se actúe con esa imparcialidad. Ok, muchas gracias, Omar. Javier Falcón, ¿pone en riesgo una elección democrática, estos intereses partidistas dentro del Consejo General? Mira, es evidente que toda elección permanentemente está en riesgo. Cualquiera cuando surge, cuando se inicia, está en riesgo. Es decir, hoy, por ejemplo, los sucesos de Ayotzinapa eran sucesos que no tenía contemplado el gobierno o el sistema electoral en este caso, y de alguna manera han modificado. Quizás nosotros estamos un poco, incluso por lo de los medios de comunicación, un poco informados, pero los sucesos de Guerrero, de Iguala Guerrero, han incidido en poner en riesgo la elección en Guerrero, ¿no? Incluso ha habido intentos del Consejo Local de tratar de trasladar las sesiones a otros estados, y hubo manifestaciones que impidieron que se llevaran a cabo sesiones. Es decir, nosotros aquí en Jalisco tenemos otro clima, pero finalmente el país es complejo. Ahora, yo no puedo decir que no hay intereses partidistas, y nadie puede, ni la ciudadanía, no solamente los que estamos aquí en la mesa o los demás partidos. Pues es evidente que hay intereses partidistas. Pero esto afecta al interior del Consejo General. Afectan porque es la realidad, ¿no? O sea, afectan porque es la realidad. Lo que la ciudadanía siempre ha observado, y el decir la verdad y el decir las cosas como son, no significa ni incongruencia, ni que no esté uno de acuerdo o que uno esté descalificando. Pues al contrario, uno está señalando precisamente las cuestiones que no han funcionado hasta ahorita a través de la historia y que precisamente permanecen todavía en la actualidad en algunas acciones, y entonces eso sí pone en riesgo. Yo diría, tenemos aquí ahorita nada más de ejemplo, en días pasados se acaba de resolver un caso que fue motivo de impugnación de la elección. ¿Cuál? El caso Monex. Más de 2 años transcurrieron precisamente. Entonces, cuando uno dice, oye, es que las instituciones no dan certidumbre, pues sí, esa es una prueba. Ok. Nos quedan 3 minutos para concluir el programa. Lástima. Pero una última pregunta y a modo de conclusión. ¿Puede la ciudadanía confiar en que el INE garantice un proceso electoral democrático, ya para terminar de concluir muy brevemente? Yo la plantearía, una vez para terminar, yo la plantearía al revés. Y ese es precisamente el motivo de nuestra participación en estas elecciones. ¿Cómo, Javier? Morena más bien siente que la ciudadanía
va a aportarle más para que precisamente el INE garantice y no tenga ninguna excusa para que respete el resultado de las elecciones. Yo sí la vería. Okay. La participación de los ciudadanos es fundamental. La democracia funciona así y solo si los ciudadanos están inmersos, participativos y responsables del proceso democrático. Supongamos un escenario catastrófico en donde la elección es complicada, hay poco margen de maniobra y los resultados son pequeños en términos de diferencia, hay partidos que se portan de manera irresponsable y chantajista y bloquean todo lo que se va. Pensemos eso, pensemos el peor escenario. Al final del día los ciudadanos son los que permiten que la institución y las reglas se cumplan o no se cumplan y sancionan directamente a los irresponsables y a los antidemocráticos. Okay. Yo creo que la ciudadanía no solamente puede, sino debe confiar. Es la única institución que tenemos en México que organiza las elecciones y necesitamos evaluarlas a través de esas atribuciones que vienen en la ley. Esperemos a que salga un buen proceso electoral en beneficio de México. Omar Figueroa. Sí, creo que no solamente debe confiar, sino participar. Creo que las elecciones están marcadas para ese escenario, para que la ciudadanía participe dentro de este proceso electoral como observadores, como funcionarios y que desempeñen el mejor papel para poder tener resultados favorables, como lo comenté. Esta relación, por favor, Omar Vargas. Sí, al igual que los compañeros elecciones, consejos. Sí, yo diría que sí estamos todavía en tiempo para confiar por parte de los ciudadanos en el INE, pero creo que el INE debe de actuar de forma más imparcial y objetiva. Yo creo que estamos todavía a tiempo y si cometieron en esta primera etapa del proceso errores que sean subsanables para lo que viene, que es la jornada electoral, que es lo importante. Muchas gracias. Yo les agradezco a todos que nos hayan acompañado en Estación Central. Gracias, Omar Figueroa, Omar Vargas, gracias. Omar. Gracias, Antonio Elvira, muchas gracias. Benjamín Guerrero, Javier Falcón, gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana después de las 5 de la tarde. Este tema nos da para toda la semana. Mañana tendremos la visita de académicos, de investigadores de diferentes universidades. Así que lo esperamos aquí en Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias, buenas tardes. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.